Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida. En este día sábado, nuevamente, nos encontramos dando la continuación del programa de estudios sociales. Reciban de mi parte la bienvenida y esperamos que les guste esta clase. Y también, pues, para iniciar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija, ¿verdad? En una oración. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano a cada uno de los estudiantes y de sus familias, que seas tú, Señor, guardándolos de toda enfermedad, de todo ataque del enemigo, Señor, que sea tu Santo Espíritu rodeando su hogar. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a iniciar presentando la clase de hoy, que es referida a lo que es la lección número 2 del módulo 3, y el tema es fin de la Guerra Fría y el nuevo orden político mundial. Para iniciar esta clase, recordemos el video que vimos esta semana, que yo les mandé lo que fueron las causas y consecuencias de la caída del muro de Berlín. Pues compartí un video con ustedes esta semana y podemos decir cómo fueron los hechos que surgieron en esta etapa del fin de la Guerra Fría, cuáles son los acontecimientos, hechos más importantes. También podemos observar que estos hechos fueron importantes para ser registrados en la historia y que de allí comienza un nuevo orden mundial. Así es de que les voy a dejar un video en el cual lo van a observar, escuchar, y luego vamos a interactuar con algunas preguntas y vamos a iniciar con las primeras temáticas, como es el fin de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial, siguiendo siempre las indicaciones de lo que es el texto de motivación que nos presenta esta diapositiva. Bueno, les dejo con un video en estos momentos, luego regresamos. El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Segunda parte. De un mundo bipolar a un mundo multipolar. De un mundo bipolar a uno multipolar. Si bien es cierto que gran parte del mundo se mantuvo dividido ideológica, económica y culturalmente durante la Guerra Fría, no es menos cierto que por diferentes motivos, poco a poco comenzaron a articularse nuevas áreas de influencia económica y política a lo largo y ancho del planeta. Un acontecimiento que contribuyó bastante a la paulatina multipolaridad del planeta fue la muerte de Stalin, líder enérgico y personalista, y muy rígido en materia doctrinaria. Su sucesor, Nikita Khrushchev, optó por un gobierno más abierto en lo político y más tendiente a suavizar las tensiones internacionales con Estados Unidos. Dichas señales fueron interpretadas por varias naciones ligadas a la órbita soviética, ya sea con buenos o malos ojos, y dieron origen a una serie de transformaciones en el planeta. China. Los chinos, liderados por Mao, interpretaron las acciones del nuevo presidente soviético como una desviación de los ideales marxistas-leninistas, por lo que poco a poco las relaciones se fueron haciendo más tensas. En 1959, la Unión Soviética se negó a entregar los secretos tecnológicos nucleares a China, a lo que esta nación respondió expulsando cerca de 100.000 asesores rusos de su territorio. En 1969, China y la Unión Soviética desplegaban sus tropas en la frontera común.
Lo que llamaba la atención de este distanciamiento no era solo las diferencias doctrinarias entre los antiguos aliados, sino también el hecho de que China se encontraba cada vez más consolidada como nación y ya estaba en condiciones de realizar un camino propio, prescindiendo de la Unión Soviética. El gigante había despertado y buscaba hacerse de tecnologías nucleares. Europa. Una vez terminada la Segunda Guerra, la realidad europea y su rol en el planeta se habían transformado de manera irreversible. Por una parte, al interior de la Europa del Este, en naciones como Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia o Yugoslavia, de clara tendencia comunista y articuladas bajo dictaduras bastante enérgicas, comenzaron a sentirse los cambios. Hungría, Rumania, Polonia y Checoslovaquia iniciaron movimientos tendientes a escapar de la ortodoxia soviética. Sin embargo, todos ellos fueron duramente reprimidos por la oficialidad soviética. Mención especial en ese sentido merece la denominada Primavera de Praga, movimiento que intentó impulsar un socialismo con rostro humano, pero que fue aplacado mediante purgas, espionaje y represión por parte de grupos más extremos. Lo cierto es que a pesar de no haber triunfado en sus intentos, las naciones del Este comenzaban a marcar diferencias con la Unión Soviética y se articulaban poco a poco como un otro. La Europa occidental, por otra parte, vivía un momento complicado. Venían de un complejo periodo de reconstrucción tras la Segunda Guerra y ya claramente habían perdido su rol hegemónico de épocas anteriores. Además, el comunismo avanzaba por el este, las antiguas colonias que aún seguían bajo sus dominios comenzaban a independizarse y el peligro de una guerra nuclear era cada vez más real. Frente a esto, poco a poco comenzaron a articularse intentos por hacer frente a las problemáticas políticas, económicas y bélicas de manera conjunta. Así nacía, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea en 1957. En terreno político, la unidad fue más costosa, debido en parte a la oposición del presidente francés Charles de Gaulle, el conflicto entre las dos Alemanias y a la no pertenencia británica. Lo cierto es que, al igual que lo sucedió en Europa Oriental, la Europa Occidental comenzaba a tomar un camino propio que la transformaba en un polo importante de desarrollo diferente a los dos bloques principales que en aquel momento polarizaban el mundo. Japón. Japón fue quizás el país más golpeado por la Segunda Guerra. Además de haber sido derrotado, su imperio se había desarticulado políticamente, pasaba a estar bajo supervisión militar de Estados Unidos y había recibido dos bombas nucleares que se tornaban una herida difícil de cicatrizar. No obstante aquello, Japón se había levantado con una sorprendente rapidez y figuraba como la segunda potencia económica del planeta después de Norteamérica. Los productos automovilísticos, tecnológicos, electrónicos y otros made in Japón eran demandados desde todas partes del mundo. Esta nación poco a poco comenzaba a convertirse en una gran potencia desarrollada. El tercer mundo. El término tercer mundo fue acuñado en la década de 1950 para referirse a aquellas naciones carentes de desarrollo económico, tecnológico, político y social. En ese sentido, se caracterizaron por ostentar altos niveles de dependencia del mundo industrializado y moderno. Las zonas que mayor cantidad de países tercermundistas concentraron fueron América Latina, el Caribe, África, el Cercano Oriente y Asia. Cabe señalar que debido a su notoria dependencia, estos países muchas veces fueron disputados entre las principales potencias con el fin de ejercer influencias políticas u obtener beneficios económicos. Países no alineados y alternativas al subdesarrollo. Muchas de las naciones pertenecientes al tercer mundo venían recién independizándose o eran muy inestables económica y políticamente. Frente a esto, fueron muchas las potencias que pusieron sus ojos en ellas con el fin de obtener algún beneficio o ejercer alguna influencia. Con esto, comenzaron a surgir una serie de intentos por mantener la autonomía de dichas naciones y encontrar acuerdos mutuos de colaboración en los distintos planos. En ese contexto, el año 1955 se realiza en Bandung la Conferencia de los Países No Alineados, donde participan cerca de 30 países y se discuten temas de colaboración, autonomía, fin de la dependencia y no pertenencia a los bloques soviéticos o capitalistas. Estas conferencias continuaron realizándose y si bien no dieron frutos concretos, permitieron que muchas naciones desplazadas se empoderaran y actuaran como un bloque diferenciado y autónomo del orden mundial. Además de dichas conferencias, se formaron otras iniciativas como la formación de la Liga Árabe, que agrupó a naciones de Medio Oriente y África del Norte bajo ideales políticos y económicos, y en 1971 se transformó en la Organización de Conferencia Islámica. Por otra parte, todos aquellos países productores de petróleo se agruparon en torno a la OPEP, lo cual fue muy beneficioso en términos de capacidad de negociación y fijación conjunta de precios y oferta. En ese marco, muchas naciones que anteriormente fueron pobres comenzaron a acumular riquezas importantes provenientes del oro negro. En la misma línea, la ONU forma en América Latina la CEPAL,
organismo encargado de estudiar las problemáticas de subdesarrollo y dependencia del continente y de buscar alternativas en conjunto y adecuadas específicamente a la realidad de la región. Así, a pesar de que Estados Unidos y la Unión Soviética seguían ejerciendo una gran influencia en las naciones del planeta, poco a poco comenzaban a surgir otras organizaciones, grupos o naciones que iban cuestionando lo establecido y proponiendo nuevas formas. El mundo se estaba haciendo multipolar. Ya regresamos y nuevamente aquí estamos y vamos a continuar con el texto que está en la primera diapositiva, que es avances tecnológicos. Para iniciar vamos a observar las imágenes que aparecen y observamos los avances científicos y tecnológicos que favorecieron a la humanidad o que están favoreciendo a la humanidad. Y podemos observar el avance de la medicina, el avance de la tecnología y la manipulación de otras herramientas que son de beneficio para el ser humano. Luego tenemos que los avances tecnológicos, vamos a hablar un poco acerca de eso. Dice que esto ha alcanzado en nuestros días como el internet, la telefonía móvil, la televisión y las comunicaciones digitales tuvieron su origen en este periodo. El internet surgió precisamente para mejorar las comunicaciones en la milicia. Proviene de la red de la prueba ARPANET, que partió de la interconexión del Centro de las Universidades de Estados Unidos en 1969. El mundo se globalizó gracias a los avances tecnológicos. Podemos decir que se crearon organizaciones mundiales destinadas al comercio y al financiamiento al final del siglo XX. Llevó a los cambios que le darían forma al siglo XXI. Vamos a explicar el beneficio del desarrollo tecnológico en la actualidad para fines pacíficos. En la clase anterior yo les hablaba de que había un avance, ¿verdad?, en lo que es la tecnología, y podemos decir que también el ser humano los científicos pudieron desarrollar una tecnología muy avanzada hasta crear una bomba atómica. Podemos decir que esta bomba atómica fue mortal para muchas personas, ya que eso fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó estas bombas a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Podemos decir que así como el avance tecnológico es importante para el ser humano, también es destructivo, al igual que la creación de algunos medicamentos. Algunos medicamentos también podemos ver que vienen a repercutir en síntomas que provocan o afectan al organismo, ¿verdad? Pueden mejorar alguna enfermedad, pero también afectan otros órganos y tienen efectos colaterales. Si podemos ver lo que se está utilizando hoy en día con la medicina para lo del COVID-19, podemos ver de que algunos medicamentos tienen efectos secundarios y pues algunas personas no las resisten. Bueno, en cuanto a lo que es el avance, podemos decir la informática, el internet ha sido un medio tan importante para poder facilitar la investigación documental, para poder desarrollar más la comunicación entre los seres humanos, empresas
y se les hace más fácil también accesar a cualquier página web y poder descargar información importante de nuestro propio uso en el cual nosotros lo necesitemos en el área académica. Bueno, vamos iniciando y les voy a presentar también lo que son los objetivos. Podemos decir, tenemos un indicador de logro y es investigar y explicar con interés las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría como marco del nuevo orden mundial. Podemos hablar en este momento acerca de la trayectoria de la extinta Unión Soviética y de los países de Europa. Podemos hablar acerca del debilitamiento de la posición política de Estados Unidos, que este permitió la expansión de la influencia de la URSS en distintos continentes. Así, en 1975 se unificó el gobierno comunista de Vietnam. Se constituyeron gobiernos prosoviéticos en Angola y Mozambique. En 1977, Etiopía se proclamó comunista. En 1978, Camboya. En 1979, la revolución sandinista triunfó en Nicaragua y la URSS invadió Afganistán. Podemos observar estos hechos que son importantes, que vinieron a surgir después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de Gorbachov al poder en 1985 se hizo evidente la imposibilidad de la URSS de mantener por la fuerza a los regímenes de Europa del Este. Con el abandono de la doctrina Brezhnev en 1988 y la implementación de la perestroika, o sea, de la reforma perestroika, los países del bloque soviético se empezaron a separar. Ya en 1989, Polonia tuvo su primer gobierno no comunista. Se derribó el muro de Berlín. Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania iniciaron procesos de democratización. En China, una ola de protesta fue duramente reprimida. Y ya en 1990, Hungría eligió un gobierno no comunista. Y ese mismo año, las dos Alemanias se reunificaron. Como presentamos los indicadores de logro, tenemos, que es el 3.4, ustedes van a realizar esta tarea, que es investigar y explicar las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría. Vamos también a ir desarrollando lo que es el proyecto del módulo. Recordemos que este proyecto tiene una nota final del módulo. Más adelante tenemos ya el tema del cual nos referimos según el indicador de logro, de las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista. Vamos a hablar acerca de esto, pero antes quiero recalcarles lo que hablamos anteriormente. Se trata de explicar más que todo cuál fue la importancia, ¿verdad?, de esta Guerra Fría y qué causas y consecuencias llegaron a suceder para que este bloque socialista se desintegrara. La decisión de no intervenir en estados independientes bajo dominio de la imposibilidad
de seguir controlando militarmente a los países de Europa del Este, la retirada de las tropas tanto soviéticas y de Afganistán y la cláusula del Comité de Enlace con los países socialistas, PECUS, fueron una clara señal del abandono de la doctrina Brezhnev y de la nueva política que surgiría la URSS. Por otra parte, la oposición del presidente estadounidense Ronald Reagan y su iniciativa de defensa estratégica evidenció la superioridad tecnológica y económica de Estados Unidos. Ya en 1980 podemos decir que las reformas alcanzadas por el Sindicato de Solidaridad en Polonia y la disolución de este partido comunista en Hungría y la decisión de Alemania del Este fue de abrir el muro, pero se inició un periodo en el cual la Unión Soviética le era difícil controlar estos satélites. En la URSS, la economía se encontraba entre graves problemas estructurales como la incapacidad del sistema de alimentar a la población soviética. Por eso tuvieron que recurrir a la importación de granos estadounidenses. Además, se sumó la crisis política debido a que el poder del Politburo se encontraba en manos de la gerontocracia, lo que hacía necesario una reforma dentro del partido y en la economía. Podemos ver que ante esta decisión la Unión Soviética, URSS, de no intervenir en Europa del Este, las revoluciones de 1989 trajeron como consecuencia el derrumbe de los regímenes comunistas en los países del bloque soviético. El fin de la Guerra Fría, podemos hablar acerca de un periodo que comprende en el 27 Congreso del Partido Comunista y en el periodo de 1986 se planteó un nuevo pensamiento político. Este postulaba que el nuevo mundo se caracterizaba por la interdependencia global y que había que olvidarse de la lógica de la Guerra Fría. La nueva política soviética preparaba así el repliegue de sus posiciones y se desvinculaba de sus aliados en lo económico y en lo militar. En cuanto a la política exterior, se inició un acercamiento a Estados Unidos y las reformas económicas en su política interna. Podemos decir que las revoluciones y el derrumbe de los gobiernos comunistas de los países de Europa del Este en el año 1989 evidenciaron la pérdida de influencia de la URSS. Estos y otros acontecimientos marcaron el fin de la Guerra Fría. Hay un hecho muy importante, jóvenes, que les voy a explicar acerca de estos acontecimientos, como en la Cumbre de Malta. Esta se desarrolló en 1989, pocos meses después de la caída del muro de Berlín, como ya lo observamos en el video que les mandé y se los explicamos. El presidente estadounidense George Bush y el presidente Gorbachev de la Unión Soviética pusieron fin a las tensiones entre ambas naciones. En 1990 se firma lo que es la Carta de París, que regulaba las relaciones internacionales después de la Guerra Fría.
También, jóvenes, se firma un tratado sobre las fuerzas convencionales en Europa, con la cual se establecía la reducción de tropas en Europa de parte de ambas potencias. Luego posteriormente desapareció el Tratado de Varsovia y la OTAN que quedó como única alianza militar del mundo. Se firmaron los tratados de START I y START II para la reducción de armas estratégicas, como lo que se logró una importante disminución de armas nucleares de parte de las potencias. Fíjense bien que esto es bien importante, jóvenes, ya que esto pues fue un paso muy importante el cual dieron estas naciones, ya que estas armas nucleares, como les decía en la clase anterior, pues hubieran hecho grandes destrucciones, ¿verdad? Y provocado conflictos más graves todavía. Para poder definir algunos términos, yo les pido que siempre en el cuaderno registren los glosarios. No es por hacerlos trabajar demasiado, jóvenes, sino es que estos términos son importantes conocerlos. Por lo tanto, las siglas PCUS, PECUS, significa Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Cuándo fue fundado este partido? Se fundó en 1918 y se disolvió ya con la caída de lo que fue el bloque socialista, fue en 1991. Gerontocracia, podemos decir que estos tuvieron mucha importancia, ¿verdad? Ya que estos eran dirigidos por estas personas. La gerontocracia era una ideología o una forma de gobierno oligárquico en la que el poder es detentado por ancianos, por eso se llama gerontocracia. También otros términos muy importantes que quizás ustedes conozcan es de lo que acabamos de hablar acerca de los tratados de START I y START II. ¿Qué es START? Es una estrategia armada en la cual se hace la reducción de armas estratégicas, en este caso fueron nucleares, entre Estados Unidos y la URSS para eliminar el número de misiles nucleares, ¿verdad? Por si hay alguna duda. Y pues, ¿qué son armas estratégicas? Son armas destinadas a la destrucción de la infraestructura esencial del enemigo, lejos del campo de batalla. Como podemos ver, esto hubiera ocasionado una gran destrucción, ¿verdad? Luego, para hablar también, después de la Segunda Guerra Mundial, después del conflicto hemos hablado, surge lo que es el nuevo orden político mundial. Pero antes de hablar del nuevo orden político mundial, quiero hablarles acerca de China y la nueva economía. Después de la muerte del líder chino Mao Zedong, el gobierno implementó medidas económicas que fomentaron la creación de empresas privadas a la inversión extranjera. Y fue en 1979 cuando se aceleraron las medidas de tipo capitalista del marco comunista. Durante la década de 1980, China experimentó un crecimiento económico acelerado. En 1992, el gobierno decidió continuar con las reformas y abrir su comercio al exterior. La economía alcanzó tasas de crecimiento sin precedentes y se convirtió en la mayor industria manufacturera del mundo.
En el 2001 China fue aceptada como miembro de la OMC. Para 2004 la Unión Europea es principal socio comercial. Podemos decir Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Y podemos hablar de qué importante es China, ¿verdad? Después de que China pues ha tenido un crecimiento, un desarrollo económico bastante fuerte. Ya con el nuevo orden mundial podemos hablar siempre de la desintegración de las URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Este originó un nuevo orden político mundial liderado por una superpotencia estadounidense. A partir de ese momento, los Estados Unidos definió la política internacional sin que ningún otro país se interpusiera. Debido a los avances de las tecnologías de información y comunicación, fue posible la globalización obtuviera logros imaginables. Como pueden ver, al inicio también hablamos, ¿verdad?, del avance tecnológico. Cuando hablamos del avance tecnológico ya nos estamos refiriendo que está dentro de un nuevo orden político mundial, y podemos ver que hay avances en las tecnologías y en las comunicaciones, así como un nuevo modelo económico llamado globalización. Se da como algo de mucha importancia lo que es el consenso de Washington. Y este consenso de Washington propuso políticas económicas para reformular y ajustar las economías nacionales del mundo. En 1994 también de mucha importancia porque se creó la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. China, con su política de transformación económica, desarrolló una economía del mercado distinta. Podemos decir que hoy en día ustedes ven por los medios de comunicación todos los préstamos que se están destinando para esta situación que el país vive, lo que es el COVID-19. Estas instituciones, ¿verdad?, que hemos mencionado, lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, el BID, todos ellos pues tienen pues esa riqueza, esa riqueza pues a nivel de lo que es el mundo, ¿verdad? Y en el cual nosotros como países subdesarrollados nos beneficiamos con esos préstamos para que nuestro país pueda continuar subsistiendo. Ahora bien, en 1991 se crea Mercosur, con la participación de las economías más desarrolladas de América del Sur, y como consecuencia del consenso de Washington, México se incorpora la NAFTA junto con Estados Unidos y Canadá. En 1993 también nace la Unión Europea, con características intergubernamentales y supranacionales, con la economía más grande del mundo. América Latina avanzó en la democracia, como el país de Chile, donde se puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet. En el sur de México apareció la guerrilla zapatista, mientras que Guatemala finalizó su guerra civil pues de 36 años. Al cerrar el siglo en América Latina, de acuerdo con los datos del 2003
desde el Banco Mundial se presentó la mayor desigualdad social y no se alcanzaron las metas para la erradicación de la pobreza. Vamos a definir y vamos a reforzar el tema anterior con algunos conceptos y que están dentro del glosario. ¿Qué es el concepto de Washington? Esta es una pregunta que viene en la PAES. Y dice, es un listado de políticas económicas considerado como el mejor programa económico para que los países latinoamericanos impulsaran su crecimiento. ¿Qué significa NAFTA? Que significa North American Free Trade, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido también como TLC. Tal vez ustedes no recuerdan, pero sí, el TLC viene siendo un tratado de libre comercio. Entre otros, ha venido pues a beneficiar lo que es las relaciones económicas entre países. Los intergubernamentales, cuando hablamos de esto, se refiere a que las relaciones entre los gobiernos involucran a uno o más gobiernos supranacionales. Es cuando se trasciende de los gobiernos de más de una nación. Como les decía, OMC significa Organización Mundial de Comercio. En ella se realizan negociaciones multilaterales comerciales y se coordina desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que eso significa BM, Banco Mundial, y FMI, Fondo Monetario Internacional. Bueno, espero que les quede claro. Y continuamos con la clase. Si hay algunas preguntas, yo quiero que por favor me las escriban, me las manden al WhatsApp. También lo pueden hacer a través de la plataforma Claro, en la cual estamos en este momento, poderles dar respuesta a sus interrogantes, dudas que tengan, y pues poder socializar con ustedes pues estas ideas. Tenemos pues la evolución del mundo occidental, es otro subtema en el cual voy a hablar hoy este día. Dice que el sistema económico, político y social se caracterizó del mundo durante el siglo XX. Dice que se ha experimentado cambios a lo largo de algunos 20 años en el mundo, que se ha globalizado gracias a los avances tecnológicos, porque debido al avance tecnológico es que se ha dado la globalización, tanto en las comunicaciones jóvenes, así que esto permite también que exista una mayor interrelación entre todos los elementos, importancia en la comunicación entre empresas y las actividades comerciales, ¿verdad? La aparición del Internet también juega un papel muy importante como una herramienta de enlace jóvenes. Marca una revolución cultural que ha cambiado para siempre la manera en que las personas se comunican. Si ustedes observan, nosotros estamos hoy utilizando estas herramientas para poderles transmitir lo que son estas clases. Los avances en la digitación permitieron también el aparecimiento de nuevos dispositivos con mayor capacidad de almacenamiento de datos, y permitió también una expansión en la telefonía móvil. En el 2005 aparece ya la televisión digital terrestre y se propuso el cese de las emisiones analógicas de radio y televisión ya para el 2012. Y pues esto nosotros en la realidad lo hemos experimentado, ¿verdad? Y muchos hacemos uso de las tecnologías y de lo que es la nanotecnología, todos esos artefactos, lo que son lácteos, que son celulares,
computadoras, ¿verdad? Las televisiones plasmas, todo eso, ¿verdad? En Estados Unidos, durante el segundo periodo presidencial, George Bush trató de reafirmarse como superpotencia mundial, basándose en el dominio estadounidense del sistema económico mundial y su superioridad militar. Sin embargo, las economías estadounidenses adquirieron un déficit en la balanza de pago más grande de la historia. Por lo tanto, esto condujo a la desvalorización de su moneda y la decadencia de sus tasas de ahorro e inversión. A la vez, comenzó a depender de la inversión externa y entró en un periodo prolongado de semi-recesión que afectó la economía mundial. Fíjese bien, en este caso, pues, también se dio una recesión, a lo que hoy está pasando mundialmente, pero hoy se ha dado por unas situaciones, pues, que ya saben, ¿verdad?, que es la emergencia del COVID. Ahora bien, esperamos que hayan algunas preguntas, que podamos haber comprendido lo que es esta temática, y pasaremos a hablar acerca de los conflictos globales de la Guerra Fría, a lo que queremos llegar. Para hablar de conflictos globales, primero nos vamos a referir a los conflictos étnicos en el pasado. Muchos de los conflictos étnicos de finales del siglo XX se consideraron como genocidios. La definición de genocidio se dio en 1946, cuando las Naciones Unidas la consideraron como un delito y lo definieron a la siguiente manera: el genocidio es la negación al derecho de la existencia de los grupos humanos, del mismo modo en que el homicidio es la negación del derecho a la vida de los seres humanos individuales. De tal negación del derecho o de la existencia se siguen grandes pérdidas para la humanidad, por la privación de las contribuciones culturales y de otras órdenes representadas, ya sea por estos grupos humanos, y en contraria también a la ley moral y al espíritu y fines de las Naciones Unidas. Bueno, también así como hablamos de genocidios, también la mujer ha sido discriminada, y se da también lo que es el feminicidio, ¿verdad? Pero sabemos de que después de la Segunda Guerra Mundial, esto conllevó, joven, esta es una explicación, no está acá en este aspecto, es una explicación. Después de la Segunda Guerra Mundial podemos decir que se crean lo que son las Naciones Unidas, para velar por la paz y para velar por los derechos del ser humano, así también de los niños, de la mujer, y por eso nosotros nos respalda nuestra Carta Magna, que es nuestra constitución política, y los acuerdos también de paz de los que nosotros gozamos, aunque sabemos que nuestra sociedad no es perfecta y siempre no se cumplen el respeto a nuestros derechos. Bueno, volvamos al tema de los conflictos globales. Bueno, le hablé de los conflictos étnicos. En cuanto se da, pues también el genocidio, les decía, ¿verdad? Y ya en los conflictos globales, después de la Guerra Fría, también vamos a hablar de una guerra que surgió llamada Guerra del Golfo. Y esta fue cuando Irak invadió Kuwait en 1991. La separación de la Eslovenia y Croacia y Yugoslavia resultó en un conflicto étnico. Ya ven cómo es importante hablarle de los conflictos étnicos entre serbios y croatas. En 1992, en Bosnia Herzegovina,
y el conflicto fue religioso entre serbios y ortodoxos, croatas, católicos y musulmanes. ¿De qué estamos hablando acá? De religiosos. Podemos ver que se da estos conflictos en todas las esferas, ¿verdad? En 1993, en Ruanda, el conflicto étnico entre Tutsis y Hutus desembocó en genocidio. Ya en 1994 al 96 y de 1999 al 2002 se desarrolla la guerra entre Rusia y la República de Chechenia. Entre 1996 y 1999 tuvo lugar la guerra étnica entre yugoslavos, serbios y albaneses en Kosovo entre 1996 y 1997. En Zaire hubo un conflicto entre etnias Tutsis y Hutus. En el siglo XXI se inició con los ataques el 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas. Muchos recuerdan eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, quizás sus padres les contó, pero muchos supimos de eso, conflicto. Y se dio el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, en el Pentágono en Washington. Los atentados se atribuyeron a la organización islámica Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden. Una semana después surgieron algunos ataques no confirmados por correo que se suponía contaminado con antrax y se aprobó la ley patriótica que suspendió algunos derechos y libertades constitucionales. La administración Bush llamó a la guerra contra el terrorismo, dirigida a desarticular la organización responsable de los ataques a las Torres Gemelas, y un mes después Estados Unidos invadió Afganistán acusándolo de ocultar a Bin Laden. Ya en el 2003 Estados Unidos invadió Irak atribuyéndole las relaciones entre, podemos decir, entre esas potencias. Vamos a hablar acerca de esto. Pues como podemos ver, estos son los conflictos globales después de la Guerra Fría. Siempre después de una Guerra Fría sabemos que quedan una serie de acontecimientos y conflictos. Si podemos comparar esta guerra con la de nuestro país se vio aproximadamente 12 años de guerra. Y sin embargo podemos ver que después de la guerra del Salvador vinieron una serie de situaciones que vinieron a constituirse como una posguerra. Los países surgidos con la caída del bloque soviético, vamos a hablar acerca de estos países. Después de la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas allá en 1991, los estados que la integraban se separaron como repúblicas independientes. Las primeras fueron Letonia, Estonia y Lituania. En diciembre Rusia, Bielorrusia y Ucrania constituyeron la comunidad de estados independientes. A la CEI, que significa Comunidad de Estados Independientes, se incorporaron posteriormente Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán.
La República de Turkmenistán es un miembro asociado, en tanto que Georgia abandonó la comunidad y Mongolia participa como observador. Ya los países de Europa del Este también se independizaron de la influencia soviética. Polonia fue el primero en tener un gobierno no comunista, Rumania en 1989, Bulgaria en 1990 y Albania en 1992. Y la República de Yugoslavia, después de la separación de sus provincias, quedó conformada por Serbia, de la que se separó posteriormente la región de Kosovo, Montenegro. El resto de provincias formaron la República de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina y Macedonia. Bueno, esto es lo que podemos hablar acerca de cómo quedaron estas potencias, estos países que estaban aliados al bloque soviético. Luego, pues ya estoy finalizando, jóvenes. Venimos a desarrollar la actividad número 6. Aquí aparece un resumen en el cual solo lo van a escribir en su cuaderno y se les sintetiza lo importante de la lección 2 y se va a desarrollar la actividad 6. Vamos a ver, concluyendo esta lección, ya se dice que el resultado de la Guerra Fría, con el aparecimiento de Estados Unidos como la única superpotencia a nivel mundial y el establecimiento del nuevo orden mundial. Bueno, ganó Estados Unidos y queda como una superpotencia a nivel del mundo. Y es ahí donde se establece el nuevo orden mundial. Luego, otra conclusión en la cual llegamos, que con la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse el comercio en Europa y con el resto del mundo. La caída del muro de Berlín presenta el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos, tales como el destino de los arsenales soviéticos, el peligro de China comunista, la amenaza de Corea del Norte y la intensificación del bloqueo a Cuba. También quedamos como una conclusión, a modo de resumen, los avances en la digitación permitieron el aparecimiento de los nuevos dispositivos con mayor capacidad de almacenamiento de datos, lo que permitió una expansión en la telefonía móvil. En el 2005 apareció la televisión digital terrestre y se propuso el cese de las emisiones análogas de radio y televisión para el 2012. En esta actividad vamos a explicar, dice, elaborar una síntesis de la unidad. En esta unidad se ha comentado acerca del fin de la Guerra Fría y el nuevo orden político mundial mediante el desarrollo de 7 temas. Vamos a redactar una síntesis que te ayude a seleccionar y recordar los aspectos relevantes. Para ello realiza lo siguiente: lee nuevamente cada tema de manera comprensiva, interpreta la idea central del contenido principal, el conflicto político, y selecciona las fechas más importantes, hechos y personajes relevantes y otros datos que tú consideres. Aquí vamos a sintetizar. Bueno, una síntesis viene siendo, ¿verdad?, lo más importante, el análisis de lo más importante de todo lo que hemos explicado en esta lección 2. Para ello tú puedes agregar tus palabras de enlace, redacción y expresar la importancia que tuvieron estos hechos, ¿verdad?
Puedes también elaborar un mapa de conceptos como lo pide la actividad relacionada a la Guerra Fría. En el video que yo te presento al inicio, ahí están esos mapas conceptuales. Por lo tanto, tú ya lo tienes, solo tú tienes que extraer nada más y darle una forma a tu creatividad, la forma que tú quieras, ¿verdad? Porque hay diferentes formas de presentar un mapa conceptual y tenemos el resumen ya elaborado en esta actividad 6, ¿verdad? Esta es la única actividad de la lección 2 que van a realizar, el resumen y la actividad 6. Bueno, queridos estudiantes, también voy a compartir ya para finalizarles, y según el tiempo que yo tengo que cumplir con estas horas, vamos a presenciar un video al finalizar esta clase, y esperamos que esta clase les haya servido mucho de información y que hayan aprendido mucho, y esperamos que en la próxima clase poder revisar esas actividades no presenciales y hacer un diálogo, un compartimiento de ideas para poder socializar esos temas que son de mucha importancia en esta temática de lo que es el fin de la Guerra Fría. Bueno, jóvenes, les dejo con este video, y pues que esperamos siempre estar con una actitud positiva, aprendiendo, ¿verdad? Hoy de esta manera virtual, y pues darles las gracias por su atención prestada. Que Dios me lo bendiga. Quedan con este video y pues disfrútenlo, y nos vemos en la próxima clase. El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tercera parte. Caída del muro de Berlín y ascenso del neoliberalismo. Los últimos años de Guerra Fría. Con la muerte de Stalin, se inició en la Unión Soviética un proceso de grandes transformaciones. El estilo más flexible de Khrushchev, el sucesor de Stalin, implicó que muchas naciones de la órbita socialista también iniciaran sus procesos de cuestionamiento internos, o que al contrario, se volvieran más ortodoxos. Al mismo tiempo, y de forma paulatina, comenzaban a surgir en distintas partes del planeta nuevos polos de desarrollo económico, político y cultural. Estos se asomaban como posibles alternativas locales para hacer frente a la exacerbada polaridad del momento. En ese contexto, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comenzaron a vivir algunas crisis internas. Sin embargo, fue esta última nación la que, debido a su desgaste económico y político, comenzó a llegar a su fin. Así, a fines de la década de los 80, el gigante ruso daba claras señales de agotamiento y desintegración. La Guerra Fría, por tanto, comenzaba a llegar a su fin. La desintegración de la Unión Soviética. Después de la presidencia de Brezhnev, surgieron en la Unión Soviética una serie de problemáticas de carácter político y económico. Entre estas asoman la gran influencia que ejercía la burocracia del Partido Comunista, que impedía cambios para superar la crisis, la baja productividad de la economía, donde la agricultura y la industria manejaban tecnologías poco avanzadas, problemas de abastecimiento de alimentos y bienes por corrupción y baja productividad, y el desfase tecnológico en relación a su principal oponente, Estados Unidos. En ese contexto llegó al poder Mikhail Gorbachev, que a través del acuerdo con Estados Unidos para el desarme y dos grandes proyectos intentó rescatar a la Unión Soviética de la crisis. Por medio del primer proyecto, la perestroika, se iniciaron una serie de transformaciones económicas tendientes a flexibilizar la economía centralizada y dar paso paulatinamente a la inclusión de privados en la economía. El Estado, sin embargo, seguía teniendo participación en los ámbitos generales de la economía. La Glasnost, por otra parte, apuntó a la búsqueda de mayores libertades públicas para la ciudadanía, al tiempo que se daba una mayor independencia a las repúblicas que formaban la Unión Soviética. Si bien estas reformas apuntaban a transformar la Unión Soviética para así salvarla de la crisis en la que estaba, el resultado fue el contrario, el desmantelamiento del bloque comunista. El año 1990, Lituania, Letonia y Estonia
declaraban su independencia y al año siguiente la disolución de la Unión Soviética se hizo efectiva y se creó la Comunidad de Estados Independientes, que agrupaba a 12 naciones de la ex Unión Soviética. Las transformaciones de la Europa del Este. Debido a la gran influencia ejercida por la Unión Soviética sobre los países de la Europa del Este, una vez que el gigante cayó, todas estas naciones también comenzaron a desmembrarse, o por el contrario, a organizarse para afrontar los tiempos venideros. Debido a la crisis económica que vivía la Unión Soviética y a las políticas de flexibilización emanadas por el gobierno, poco a poco fueron dejando de recibir ayuda económica. Al mismo tiempo, el Pacto de Varsovia, principal agrupación militar del orden soviético, comenzaba poco a poco a desintegrarse. Además de todo lo anterior, una gran cantidad de ciudadanos de todas las naciones orientales salían a las calles para engrosar los movimientos sociales que tenían por fin derrocar o suavizar los regímenes comunistas. Algunos de estos procesos fueron: en Polonia, desde comienzos de los 80, un grupo de intelectuales, trabajadores y católicos levantó un movimiento sindical autónomo llamado Solidaridad. Este comenzó a adquirir un peso tal que el gobierno comunista decidió pactar elecciones a fin de 1989. En estas triunfó ampliamente Lech Walesa, líder del movimiento. Hungría. Esta nación tenía una extensa tradición de manifestaciones contrarias al régimen, por lo que cuando Polonia triunfó en el movimiento de transición, el mismo gobierno húngaro decidió proponer una salida paulatina del régimen. En 1989 se disolvía el Partido Comunista, se abría la frontera con Austria y al año siguiente se celebraban elecciones libres. Checoslovaquia. En esta nación se había llevado a cabo la denominada Primavera de Praga, por lo que existía de antemano una tradición de protesta contra el régimen comunista. En el momento en que los países de Europa del Este iniciaron sus procesos de independencia, Checoslovaquia dio vía al denominado Foro Cívico, que exigía una transición inmediata al régimen democrático, la cual se concretó en 1990. 3 años más tarde, las diferencias al interior de la nación dieron como resultado su separación en dos estados, República Checa y República Eslovaca. Rumania. Este país fue el que vivió una transición más violenta. Esto principalmente por la dureza y poca flexibilidad del régimen comunista que manejaba el país a fines de los 80. El resultado fue una serie de manifestaciones y enfrentamientos que terminaron con el asesinato del presidente Soció y su mujer, y con la implantación de un gobierno interino hasta 1990. La caída del muro de Berlín. A pesar de que Alemania fue dividida una vez finalizada la Segunda Guerra, el muro de Berlín se construyó definitivamente en 1961. Este cumplió un rol práctico relacionado con la separación de dos ciudades ideológicamente opuestas, pero también tuvo una importante carga simbólica, pues se presentaba como la máxima expresión de un mundo polarizado donde sus polos no se podían siquiera tocar. Al interior de la República Democrática Alemana comenzaron a organizarse una serie de protestas contrarias al orden comunista. Estas, claramente potenciadas por la situación vivida en los países del Este, tuvieron finalmente éxito y lograron derrocar al gobierno. En 1989, el gobierno sucesor decidió permitir que se derrumbara el muro, acción llevada a cabo por cientos de ciudadanos de ambas naciones. Al año siguiente se llamó elecciones democráticas y comenzó el proceso de unificación de Alemania. El ascenso del neoliberalismo. A partir de los 70, el bando capitalista comenzó a vivenciar una crisis económica ocasionada por varios factores. Por una parte influyó el alza del precio del petróleo, pero además influyeron el fortalecimiento de algunas potencias como Japón y la crisis del sistema monetario internacional. Estas problemáticas derivaron por una parte en un descenso del crecimiento y por otra en el aumento de la inflación y el desempleo. Frente a estas problemáticas, algunos teóricos y economistas llevaron a cabo un marcado proceso de reorientación de la economía, tendiente principalmente a despotenciar el sector industrial al tiempo que el sector de servicios adquiría importancia. A esto se sumó el desarrollo incesante de nuevas tecnologías. Este giro implicó que se pusieran en duda una de las tendencias económicas que mayor importancia había tenido desde mediados del siglo XX, el keynesianismo. En contraposición a este modelo, se implementaba ahora el denominado sistema neoliberal, caracterizado por una excesiva libertad económica para los privados y, evidentemente, la nula intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales. Sus principales postulados fueron, por tanto, la reducción del rol del Estado en la economía, la privatización de las empresas estatales y la flexibilización y liberalización del mercado laboral. El triunfo del neoliberalismo en el mundo actual. Debido a que los principales teóricos del neoliberalismo eran originarios de Estados Unidos, su aplicación tuvo una buena acogida en este país, particularmente durante el gobierno republicano de Ronald Reagan. Sin embargo, su principal socio económico del momento fue Inglaterra, donde de la mano de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, se adoptaron estrictamente los postulados neoliberales. Teniendo entonces a Estados Unidos e Inglaterra como principales estandartes del nuevo sistema económico,
era de esperar que varias naciones de todas partes del mundo fueran convencidas democráticamente o de forma autoritaria de adoptar dicho sistema. América Latina y en especial Chile fue una zona donde esta doctrina fue aplicada de manera estricta. Hay que considerar también el hecho de que con la crisis que vivía la Unión Soviética en términos políticos y económicos y que a principios de 1990 terminó con su caída definitiva, dejó de existir en el planeta un contrapeso al sistema capitalista. De hecho, en la actualidad, a pesar de que existen importantes naciones con sistemas alternativos al capitalismo, este asoma como el principal y el más extendido en el planeta.